Muy bien. No, no, se lo llevo. Albano, presente. Profe. Muy bien. Matías. Lucio. Inés. Santiago. Milagros. No está Milagros. Alfonso. Buen día. Adelante. Alfonso. Leopoldo. Sí. Bien. Máximo. Muy bien. Juan Cruz. Santino. Bien. Ignacia. Muy bien. Luisina. Bien. Ignacio. Muy bien. Valentina. Mateo. Allá te veo, Mateo. Muy bien. Juan Ignacio. Tomás. Bien. Fátima. Nico. Nicolás. Bien, Nico. Guillermina. María Lucía. Bien. Manuel. Bien. Santino. Bien. Mariano. Bien. Milagros. Bien. Martina. Bien. Alejo. Bien. Agustín. Bien. Santiago. Muy bien. Julia. Ignacio. Bien. Alejo. Bien, Alejo. Álvaro. Ignacio. Elías. Sofía. Santiago. Bien. Lucas. Santiago Rato. Bien. Santiago. Hay varios Santiago. Bien. Agustín. Bien. Simón. Benicia. Muy bien. Santiago. Villani. Bien. Bueno, Profe, disculpa, yo me conecté recién. Estoy por muy Zoom. bien. Muy bien, Milagros. Ahí abrimos de nuevo el EVA. Creo que no se grabó nada, porque cuando le di el botón de grabar se borró todo. Así que están todos presentes. Voy a tomar de nuevo. Todo esto puede fallar. Bien, no se grabó nada, así que estamos todos presentes y adelante. Hola, Alberto. Bueno, muy bien, vamos a hablar 2 minutos de la materia. Esperen que voy al EVA. ¿Dónde tengo el EVA? Acá, estoy el EVA.
Bien, no sé si vieron el EVA ya de la materia, si no se los muestro. Es este que dice 2026. La diferencia, van a haber otras máquinas eléctricas de años anteriores, pero bueno, hola. Entren aquí porque bueno, van a estar las fechas actualizadas de parciales y demás. Muy bien. Les digo el código. 38471. Ese código que muestro. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver las máquinas eléctricas. Vamos a comenzar viendo, en práctica van a hacer una introducción, van a ver los circuitos magnéticos, porque todas las máquinas tienen un circuito magnético de flujo magnético dando vuelta alrededor de la máquina. Todas las máquinas eléctricas. Entonces, para familiarizarse, van a ver que hay una ley parecida a la ley de Ohm, pero es una ley de Ohm magnética, se le llama, que relaciona el flujo magnético con la reluctancia magnética, que es como una resistencia al paso de ese flujo, y es sencillo. Y nosotros en la teoría ya vamos a empezar con transformadores. El transformador, ustedes me van a decir, profe, nunca había un transformador que se mueva como una máquina. Bueno, se le llama máquina estática porque es muy similar al funcionamiento de una máquina, solo que no se mueve, no tiene un eje de rotación y demás. Un dispositivo, hola, buen día, un dispositivo sencillo, muy usado en todas las redes eléctricas. ¿Para qué sirve un transformador? ¿Alguien sabe? Muy bien, la puede bajar y la puede subir a la tensión. Trabaja en alterna y por el transformador es que las redes eléctricas son de corriente alterna y no de corriente continua. Porque muy fácilmente con el transformador podemos una tensión bajarla a 220 o subirla a 500.000 voltios para poder transportarla o hacer lo que querramos con la tensión eléctrica. Si fuese corriente continua, como decía Edison, no sé si alguien vio algún video de Edison cuando se peleaba con Tesla, porque Edison quería instalar en Nueva York corriente continua en toda la ciudad para la iluminación y Tesla quería poner tensión alterna. Y bueno, se pelearon ahí. Ganó Edison porque tenía más poder, pero no porque que tuviese razón. Poco después, bueno, se tuvo que desechar la idea y las redes eléctricas son todas de corriente alterna. Por el transformador, justamente. ¿Sí? Bueno, sin embargo, hoy se empiezan a volver a desarrollar líneas de distribución, a lo mejor de 1000 kilómetros, pero de corriente continua. ¿Por qué? Y porque tienen un poco menos de pérdidas y una línea tan larga justifica el equipamiento electrónico que tengo que poner en cada punta. ¿Para qué? Para transformar la alterna en continua, pasarla a lo mejor 1000 kilómetros y del otro lado hacer la transformación inversa de la continua, transformarla nuevamente en alterna y distribuirla en una ciudad. Los chinos están con algún proyecto de esos. Comento por si por ahí leen algo y dicen, ¿qué me dice el profe? Si hay líneas de continua. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a empezar a estudiar un poquito los transformadores. Hay de varios tipos. Monofásicos, trifásicos, tipo toroidal, así con un núcleo de hierro circular o cilíndrico. Muy bien, después vamos a ver las máquinas de inducción asincrónicas, que son
máquinas trifásicas, porque tienen un funcionamiento que nos sirve, el funcionamiento del transformador, para aprender el funcionamiento de estas máquinas. Y decimos máquinas, cuando decimos máquinas englobamos dos tipos de máquinas. Los motores. Un motor es una máquina que absorbe energía eléctrica y la transforma en mecánica, y entrega energía mecánica o potencia mecánica. Y la máquina que hace al revés, el generador. Le movemos el eje, le damos energía mecánica y el generador nos entrega energía eléctrica con bornes de conexión. Esencialmente es la misma máquina, según qué energía le damos, nos brinda el otro tipo de energía. Por eso las estudiamos juntas. Hay generadores de inducción y hay motores de inducción. Vamos a ver los dos. Vamos a hacer un poco de práctica, de transformadores y de estas máquinas de inducción también. Y después vamos a hacer un parcialito de regularización, de estas dos prácticas. En práctica vamos a dar eso nada más, porque después si no nos quedamos sin tiempo. Preferimos dar un laboratorio. Entonces, después de estas dos prácticas, hacemos el parcial y después hacemos un trabajo de laboratorio y vamos a ensayar un transformador en el laboratorio, en grupo, como solemos hacer. Y en teoría vamos a dar máquinas sincrónicas, que son también máquinas trifásicas, pero que funcionan diferente. Dentro de las máquinas sincrónicas, el que más se usa es el generador sincrónico. Todos los generadores trifásicos son sincrónicos. La palabra sincrónica significa que trabaja siempre a la misma velocidad. Por ejemplo, entonces en las redes eléctricas nos sirve para generar los 50 Hz y que no varíe esa frecuencia. Entonces se usa un generador sincrónico. Todas las turbinas, todos los tipos de generación distinta de energía eléctrica, bueno, casi todos, usan generadores sincrónicos. Y dentro de las máquinas de inducción, los motores son los que más se usan. Todos los motores, la mayoría de los motores de la industria, motores trifásicos, son motores de inducción. Ya lo vamos a ir estudiando un poquito. Después vamos a las máquinas de corriente continua. Vamos a ver cómo se la ingenia, digamos, la máquina de continua para generar una fuerza electromotriz con un campo magnético que debería ser constante, porque si yo lo alimento con una tensión constante, no tengo una variación no tengo una fuerza electromotriz, digamos, a partir de un flujo variable como en las otras máquinas que ya vamos a ir viendo. Bueno, hay generadores de continua y motores de continua, y después finalmente vamos a ver los motores monofásicos que tenemos normalmente en casa, en los electrodomésticos, aire acondicionados y demás. Como tenemos en casa una red monofásica, usamos motores monofásicos. Vamos a ver que en la industria se usan más los trifásicos, tienen algunas ventajas, por eso se usan, pero si en casa tenemos una red monofásica, tenemos que usar monofásico. Muy bien. Bueno, y después hay unos motores especiales que no vamos a evaluarlos. Si los dejamos acá, porque como es la última unidad, a veces llegamos apurados, entonces la dejamos ahí para información de ustedes. Son motores interesantes, son los que se usan ahora cada vez más. Aquí tenemos motores de continua, pero sin carbones o sin escobillas. Entonces se les llama motores brushless y, por ejemplo, para que tengan una idea, las hélices de los drones funcionan con este tipo de motores. Tienen una unidad lógica de control que les va haciendo cambiar el campo magnético adentro. Bueno, ya lo vamos a ver.
Y otros motores, además de los brushless, son los motores que se llaman paso a paso, que se usan para movimientos de precisión en los brazos de robots. Así que, bueno, si lo dejamos acá como información, no lo vamos a evaluar, ¿sí? En el parcial de promoción vamos a tomar teoría, a diferencia de lo que hicimos en electrotecnia, porque bueno, acá hay varias máquinas y nos parece más interesante hacer algunas preguntas conceptuales, así que el final, o el parcial de promoción, consiste en 5 o 10 preguntas para contestar brevemente para desarrollar de las distintas máquinas. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Trabajo práctico de laboratorio. Bueno, acá tienen el enunciado del TP de transformadores. Lo hacen en grupo. El profesor de práctica es Leandro, si no me equivoco. Es Leandro. Acá hay una sección para entregar el informe en formato electrónico, pero pónganse de acuerdo después con Leandro. A ver cómo lo entrego. Esto lo vamos a sacar, porque es del año pasado, me parece. Y esto creo que también. Bueno, esto lo tenemos que limpiar, perdonen que no lo hemos limpiado. Y acá tienen algunos exámenes parciales y finales para practicar. Al final del E. Muy bien. Tiene buen tiempo para practicar. Vamos a las fechas de parciales, si les parece, porque creo que ya le hemos puesto. Y a la bibliografía. En la otra comisión, los docentes son Leandro y Carlos, que ya los conocemos. Muy bien. Fecha de evaluaciones. El parcial lo vamos a hacer el miércoles 14 de octubre. Si Dios quiere, vamos bien con las clases. Y el final, el parcial de promoción, no obligatorio, como decimos siempre, no se guarda la nota de promoción. Esa es una novedad que empezamos a implementar, porque como ahora la regularidad vieron que les dura un año la materia, entonces no tiene mucho sentido guardar la nota. Se nos crea un problema, porque nos ha pasado con electrotecnia que vienen alumnos que no se acuerdan. Profe, yo la cursé en 2023 y la promocioné, entonces tenemos que revolver todo, ir al archivo 2023 y encontrar que el alumno no promocionó la materia y decírselo. Y bueno, para evitar esas cosas, también, hemos puesto con los docentes, nos parece que ahora no tiene tanto sentido guardar la nota de promoción. Anteriormente, hace unos años, hola Mariano, teníamos un problema sobre todo con física 3, no sé si máquina es correlativa a física 3, electrotecnia parece que es correlativa, pero bueno, los alumnos no lograban cursar física 3 y aprobarla. Entonces llegaban a electrotecnia y cursaban electrotecnia y no podían rendirla porque no tenían aprobada física 3. Ahora es más normal eso, entonces creemos que va a andar mejor este sistema. ¿Electrotecnia es correlativa con esta materia? Sí. No me acuerdo, ¿sí? Bueno. El que no haya rendido electrotecnia
no se haga ningún problema porque queda regular, rinde electrotecnia y después puede rendir máquinas, ¿no? Que es lo que pasa después en la práctica. Tiene que hacer una materia y después la otra. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Bueno, entonces le dejamos las fechas de las evaluaciones. Lógicamente usamos esta fecha para el parcial recuperatorio como hicimos en electrotecnia. Para llegar se aprueba con 4, tanto la regularización como la materia se aprueba con 4, con un 4 lineal, como hacemos en electrotecnia. Muy bien, el 4 del 11 estaríamos teniendo el último parcial. Muy bien, y 15 días después de eso ya tienen la mesa de examen, así que no hay mucha distancia a rendir en la mesa. Muy bien, bibliografía para las máquinas eléctricas, les diría cualquier libro de máquinas eléctricas les va a servir porque las máquinas son las mismas que hace 100 años atrás, las máquinas eléctricas, o sea, el principio de funcionamiento de la máquina. Después puede cambiar, son más eficientes, ahora obviamente el diseño con computadora hace que sean mucho más perfectas, pero esencialmente las máquinas son las mismas, así que cualquier libro les viene bien. Nosotros usamos que es el de Stephen Chapman, es un libro que está circulando por internet por ahí, así que si lo quieren lo pueden buscar. Está en inglés y está en español también. Y creo que está en UCA también, no me acuerdo. Tenemos que poner la bibliografía acorde a lo que dice UCA, así que lo vamos a hacer aquí. Bueno, muy bien. No sé si me olvidé de algo, algo que quieran preguntar, algo que quieran saber. ¿No? Bueno, muy bien. Podemos empezar con algo de teoría, si están de acuerdo. Vamos a empezar con los transformadores. Bien, nosotros nos vamos a centrar en el transformador monofásico, ¿sí? Que es el dispositivo básico. Pero normalmente los transformadores que ven en la calle, vieron que en todos los barrios hay algún transformador que transforma la media tensión, la baja a 3 fases de 220 y la distribuye en los barrios. Entonces, de esa manera, esos tipos de transformadores son trifásicos y tienen más este aspecto. Ahora vamos a ver, si les parece, un videito de introducción, así ven cómo funciona, lo ven un poco animado. Es un transformador trifásico, de estos que suelen haber en los barrios, y explica cómo es adentro y todo. Esencialmente, el transformador, ¿cómo funciona? Es un circuito monofásico. Vamos a hacer un dibujito, ¿sí? Antes del video, ¿sí? Producción. Sí, gracias. Isabel.
supónganse que yo tengo este circuito, una fuente de alterna y una bobina, ¿sí? Muy bien, si tengo, vamos a suponer que tengo 220 voltios, tengo una fase conectada acá, 220 voltios de alterna, este es el valor eficaz. Muy bien, ¿qué tensión voy a tener acá en la bobina eficaz? Uy, por favor respondan que me suicido, me tiro por acá. ¿Qué tensión vamos a tener ahí? Tienen que pensar ese circuito, ¿Qué tensión hay ahí? 220. Tengo 220 acá tengo 220. Tan difícil, ¿No se acuerdan ya? Un mes que hicieron electrotecnia ya se olvidaron. Bueno, muy bien. Sí, acá hay la misma tensión que tengo acá, la tengo acá en la bobina. ¿Sí? Como pasa una corriente por el circuito, en la bobina se crea un campo magnético, ¿correcto? Ese campo magnético pasa por adentro de la bobina, se cierra por afuera, hace una cosa así, las líneas de campo magnético, para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Esto lo habrán visto en física? Bien, una cosa así. Como la fuente es alterna, en un semiciclo tendremos la corriente para allá, en otro semiciclo la corriente para el otro lado, ¿está bien? Igual el campo magnético. En algún semiciclo estas líneas irán así, y en el otro semiciclo circularán hacia el otro lado. Muy bien, es el funcionamiento en alterna de una bobina, ¿sí? Entonces, la idea es usar el campo magnético, ponerle un material, es decir, el aire, acá el campo magnético circula por el aire, ¿está bien? Pero hay materiales magnéticos que tienen una especie de resistencia magnética mucho menor. Entonces yo acá le pongo un material magnético, ferromagnético se le llama. La bobina está enrollada en el material ferromagnético, ¿sí? Un acero ferromagnético. Entonces, para que tengan una idea, si la resistencia del acero ferromagnético, la resistencia magnética, digamos, para que el campo magnético circule por el acero, en estos materiales suele ser 4.000 o 5.000 veces más chica la resistencia que por el aire. Entonces el campo magnético, en lugar de venir por acá, el campo magnético viene por acá. Viene por acá, da la vuelta, ¿sí? Y pasa por la bobina, en lugar de ir por el aire. El 99,9% del campo magnético pasa por el acero en lugar de ir por el aire porque le resulta más fácil, simplemente por eso. Es una cuestión de resistencia. Entonces, en el transformador se usa ese campo magnético, el campo magnético que pasa por acá adentro, como acá hay un área, se le llama flujo magnético, ¿no? Es campo magnético por el aire. Flujo magnético. Es también senoidal porque, como tenemos ¿qué ley me vincula la corriente con el campo magnético o con la tensión? ¿Qué ley física? ¿Se acuerdan? Faraday, muy bien. Me dice que la fuerza electromotriz tiene que ver con el número de vueltas que yo tengo en las espiras, en la bobina,
puede ser con algún signo menos, la derivada del campo magnético respecto al tiempo, o sea, la variación del campo magnético. ¿Sí? Como esta tensión vale 220 voltios eficaces, esto también. Y según la cantidad de vueltas, voy a tener una variación de flujo senoidal también adentro del transformador. Si la fuente es senoidal, la derivada de un seno es un coseno, o sea que el flujo también va a ser una senoide o un cosenoide, una sinusoidal le llamamos. Muy bien, y del otro lado, es decir, yo aprovecho que el campo magnético, casi todo el campo magnético viene por acá, ¿sí? Aprovecho y le pongo de este lado, por ejemplo, una bobina. Así. Pónganse una bobina con menos vueltas. Entonces de este lado también me va a aparecer una tensión. La llamamos tensión en el secundario para diferenciarla de esta. Esta sería una tensión en el circuito del primario, con lo que tengo acá, mejor dicho. Entonces, en un transformador tenemos un primario y un secundario. Como el flujo es el mismo para una bobina y para la otra, en teoría, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir en el secundario, puedo escribir que la FEM que me aparece en el secundario va a ser la cantidad de vueltas que yo tengo en el secundario por la variación del flujo. La variación del flujo es el mismo, porque es el mismo flujo. Entonces, simplemente cambiando el número de vueltas de las bobinas, yo puedo cambiar la tensión de un lado y del otro del transformador. Por ejemplo, si yo quiero un transformador de 220 a 110, y acá tengo de este lado tengo 10 vueltas, de acá tengo que tener 5 vueltas de bobina. Y así, cambiando el número de la relación entre las vueltas de la bobina, voy a tener distintas relaciones de voltaje de un lado y del otro del transformador. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es el funcionamiento del transformador. Son dos bobinas que abrazan el mismo flujo magnético y nos entregan tensión. Digamos, de un lado le entrego tensión y del otro lado ese secundario que obtengo la tensión reducida o en aumento, porque si acá le pongo más vueltas que en el primario, la tensión que me aparece acá va a ser mayor. Así es como en una usina el generador genera una cierta tensión y yo si tengo que llevar, no sé, la central de Yacyretá por allá y tengo que traer la energía hasta Rosario, más de 1000 kilómetros, me conviene poner un bobinado mucho más grande y llevar esto arriba hasta 500.000 voltios y ahí la transporto. ¿Para qué? Porque la potencia, ustedes saben, tensión eficaz por corriente eficaz por el coseno del ángulo. Entonces, básicamente en un transformador, toda la potencia que pasa del primario al transformador se vuelca después en el secundario. Ahí tiene muy poquitas pérdidas, ya lo vamos a ver. El transformador es una máquina casi perfecta, tiene un 98%, 97, 99% de rendimiento, pierde muy poquita energía y toda la energía, toda la potencia pasa al secundario. Entonces, si yo quiero tener pocas pérdidas en mi línea desde Yacyretá hasta Rosario, que son muchos kilómetros de cable, las pérdidas yo las puedo, son proporcionales a I² por R en el cable. ¿Está bien? Entonces,
si yo bajo la corriente, porque la resistencia del cable estoy bastante limitado, no la voy a poder tocar mucho, pero yo puedo bajar la corriente que viene hasta la ciudad de Rosario. ¿Cómo hago para bajar la corriente? Y bueno, subo la tensión. Entonces bajo la corriente y la potencia la mantengo igual. Es decir, no sé, si acá en Rosario consumimos 1 gigavatio de potencia, no, tanto no. Esa misma potencia tiene que venir de esa por los cables. Y para no perder vatios en los cables, entonces subo la tensión lo más que se puede. En la práctica 500.000 voltios. Hay algunos ensayos a 1.000.000 de voltios. Ya tiene otros problemas, porque el cable que tiene ya 500.000 voltios, tengo una gran diferencia de potencial entre el cable y el aire que lo rodea. Entonces empiezan a saltar chispitas por el aire y empiezo a perder energía con el aire de alrededor, simplemente. Si uno se para abajo de una línea de alta tensión, van a escuchar un zumbido, una cosa así. Ese zumbido son los 50 Hz o los 100 Hz de la potencia eléctrica, pero es por esto, por las pequeñas descargas que hay por la alta tensión. Los niveles de tensiones, no lo hablamos en electrotecnia, pero se dividen en 3. De 1000 voltios para abajo decimos que es baja tensión. De 1000 voltios para arriba, hasta más o menos 30.000 voltios, es media tensión, y de 30.000 voltios para arriba hablamos de alta tensión. Y cuando nosotros siempre trabajamos acá en baja tensión, pero en media tensión ya hay que tener otras precauciones. En baja tensión yo sé que si no toco el cable no me quedo electrocutado, en baja tensión. Pero en media tensión yo ya tengo que mantener una cierta distancia al cable, porque si me acerco mucho me va a pasar esto, me va a saltar el arco y me voy a quedar electrocutado. Y en alta tensión es muchísimo más peligroso el efecto. Yo tengo que estar a varios metros de distancia del cable, porque si me acerco, o sea, me acerco con los pies en la tierra a 0 voltios, me va a saltar el arco y me va a dejar hecho una tortita negra. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Quieren ver el video? Un poquito más interesante que un pelado hablando acá. Bueno, muy bien, vamos a ver un poquito el video de transformación. Estaban copiando las fórmulas, igual esto lo van a ver, lo vamos a ver varias veces. Bueno, ¿terminaron de copiar, Álvaro? Muy bien, vamos a ver el video. Vamos a ver si se escucha, si no me dicen. Sobre todo los que están allá en casa, Mateo y demás, a ver si se escucha bien. Vamos a sacar. Ahí estamos. Bien, este es un transformador trifásico, como decimos. Fíjense que tiene aisladores. Justamente el aislador es un conjunto de platos de cerámica o de materiales parecidos que impide que el conductor, el cable, esté en contacto con el transformador. El transformador normalmente está a 0 voltios, está a
lado de la tensión de tierra. Este lado del transformador debe ser de media tensión, porque tiene aisladores más grandes, o sea que podemos tener 12.000 voltios o 30.000 voltios. Por eso que se ponen los aisladores para mantener una distancia con el transformador y no salte el arco eléctrico. Y además la forma de los aisladores también es especial para que el campo eléctrico no tenga un camino rápido y fácil hacia el transformador. De este lado se ponen transformadores más pequeños, porque es el del lado de 220 voltios, el lado de baja tensión. Bueno, vamos a verlo, a ver si lo podemos ver. Creo que está en inglés, vamos a habilitarle la traducción, sí. Creo que aparece ya automáticamente. Bueno, vamos a ver. A ver si le puedo subir un poquito. ¿No se escucha? Espérate, vamos a compartirlo de nuevo porque es un problema de cómo estoy compartiendo acá. Bueno, a ver si ahora se escucha. Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The basic working principle of a transformer is simple: electromagnetic induction. According to this principle, a varying magnetic flux associated with a loop will induce an electromotive force across it. Such a fluctuating magnetic field can easily be produced by a coil and an alternating EMF system. A current-carrying conductor produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a coil will be as shown in the figure. With the fluctuating nature of the alternating current, the magnetic field associated with the coil will also fluctuate. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding with the help of a core made up of ferromagnetic material. This fluctuating magnetic field will induce an EMF in the secondary coils due to electromagnetic induction. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. Since the same magnetic flux is passing through the primary and secondary coils, the EMF per turn
for both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in the secondary than in primary, one can lower the voltage. For the reverse case, one can increase the voltage. But since energy is conserved, the primary and secondary currents have to obey the following relationship. Three-phase transformers use three such single-phase transformers, but with a slightly different coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers are capable of Transformers with high power ratings generally employ a special kind of winding known as a disc-type winding, where separate disc windings are connected in series through outer and inner crossovers. The low voltage windings are connected in a delta configuration, and the high voltage windings are connected in a star configuration. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that, from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. The core of the transformer is made of thin insulated steel laminations. Such steel laminations are stacked together, as shown, to form three-phase limbs. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. So usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. Bueno, me gustó esa animación. Está en inglés, pero ¿pudieron seguir más o menos la animación? Se cortó por el idioma. Bien, bueno, bien, vamos a ver un poquito, entonces, despacito, cómo es el funcionamiento del transformador. Vamos a empezar. ¿Por qué baja tensión por el triángulo? No, no es siempre así eso. Ya vamos a ver que son válidas varias configuraciones. Decía el triángulo de alta tensión, creo que decía, y el estrella de baja tensión. Al revés. Pero no es siempre así, se pueden usar varias configuraciones. Después lo vamos a ver incluso aquí al final de todo, en el apunte, justamente vamos a ver eso.
Vamos a ver los transformadores trifásicos, cómo se conecta de un lado y del otro. Por ejemplo, acá lo tenemos en estrella y también en estrella del otro lado. Esta es la única configuración que no habría que usar porque tiene algunos problemas. Ya lo vamos a ver. Pero todas las otras combinaciones sí. Por ejemplo, estrella del lado de alta tensión y triángulo del lado de baja tensión. Esto es estrella triángulo. Ah, sí. Sí, gracias. Gracias. Eh, ¿No se ve el PDF ahí, Mateo? Ah, no, está bien. Salimos de acá. Volvemos a entrar. Bien, bueno, vamos al principio. Eh, ¿Por qué no me veo? ¿Dónde está la cámara? ¿Pasó algo con la cámara? Algo pasó. A ver. ¿Vos lo ves? Ah, bien. Pero ahí lo ves al PDF de transformadores. Espera, a ver. Ahí lo tenés tapado. Ahora que sacar esto. Vamos a ver. El solo contenido, el fondo, toda la pantalla. Ahí mejoró. Ah, mira vos, qué raro. Bueno, bien. Bueno, perfecto. Claro, entonces al compartir video sacó la cámara y demás para que no tape. Puede ser. Bueno, muy bien. No, gracias a vos, che. Bueno, bien, vamos a ver despacito entonces el funcionamiento del transformador. Decíamos, tenemos una bobina que le llamamos bobina del primario. Después tenemos el flujo magnético que en principio circula por ese acero que decimos de baja resistencia magnética. Y del otro lado tenemos la otra bobina que le llamamos bobina del secundario. ¿Sí? Cada una con su número de vueltas. Muy bien, vamos a ver algunas definiciones. Relación de transformación. Le llamamos relación de transformación al cociente entre las tensiones de un lado y del otro.
La tensión del primario dividido la tensión del secundario, decimos que esa es la relación de transformación. Por ejemplo, en un transformador 220 a 110, la relación de transformación vale 2, porque tengo 220 en el primario y 110 en el secundario. Esa relación de transformación la llamamos A, y físicamente es el cociente entre las vueltas que tienen las bobinas. La bobina del primario dividido las vueltas de la bobina del secundario me da esa relación de transformación. Vamos a empezar a ver el transformador sin pérdidas, ¿sí? Para simplificarlo un poco, y después vamos a meterle todos los elementos del transformador real. Muy bien. Bueno, como la potencia se conserva, o sea, la potencia eléctrica que está entrando por el circuito del primario, absorbe la bobina en forma de campo magnético una cierta potencia, gira el flujo magnético por el núcleo, y esa potencia termina saliendo por el circuito del secundario. No se pierde en ningún lado, sobre todo considerando el transformador perfecto, ideal, sin pérdidas, ¿no? Entonces, como la potencia, decíamos, era tensión eficaz por corriente eficaz y por el factor de potencia, esencialmente el factor de potencia en el primario y en el secundario no cambia. Ya vamos a ver los efectos de conectar una impedancia de un lado o al otro lado del transformador. Pero entonces la potencia básicamente está dada por el producto de la tensión eficaz y la corriente eficaz. Entonces, si yo tengo una tensión del primario que es el doble, supongamos que la tensión del secundario, valores eficaces, si volvemos al ejemplo 220-110, la relación entre las corrientes es al revés, es inversa. La corriente del primario va a ser menor que la corriente del secundario. Si en el primario tengo 220 y en el secundario tengo 110, o sea, tengo la mitad de tensión en el secundario, entonces la corriente en el secundario va a ser el doble, para que la potencia sea la misma. Tengo la mitad de tensión, tengo el doble de corriente. P por I me da lo mismo. ¿Sí? Por eso la relación de corrientes tiene la relación inversa, 1 sobre A. Corriente del primario sobre corriente del secundario, 1 sobre A. Mientras que la tensión del primario sobre la tensión del secundario es A directamente. Muy bien. Esto vale para cualquier instante, porque son tensiones y corrientes senoidales, pero bueno, si nos paramos en los valores eficaces, es lo mismo. Decimos valor eficaz del primario dividido valor eficaz de la tensión del secundario. Muy bien. Tenemos que familiarizarnos también con algunas palabras técnicas que van a ver en las máquinas. Por ejemplo, en lugar de bobina se puede decir bobinado, lo van a escuchar en los motores, sobre todo el bobinado de un motor, o también lo van a ver en los libros como devanado, un bobinado o un devanado, o un arrollamiento también. Todas esas palabras son sinónimos. Y la bobina técnicamente es una mezcla de una inductancia con la resistencia del cable. Una bobina es el elemento físico. Yo enrollo un cable de cobre y hago una bobina. Esa bobina tiene una
autoinducción, una autoinductancia, pero tiene también una resistencia, la resistencia del cable. Entonces, en un bobinado se dan esas dos cosas. La autoinducción que tiene por la forma de enrollar el cable y tiene la propia resistencia del cobre, ese cable. Después, cuando veamos las pérdidas de un transformador, vamos a ver todos esos efectos. Las pérdidas que tengo en el cobre de la bobina del primario, en la bobina del secundario, el material magnético, el acero ferromagnético que tenemos acá en el transformador, tampoco es perfecto. Entonces también vamos a ver las pérdidas que tiene allí en cuanto al flujo. Por eso un transformador a veces calienta un poco. Si alguna vez alguno tocó algún transformador chiquitito en funcionamiento, que a lo mejor se estaba calentando y demás. Es por eso, son por las pérdidas que tiene ese transformador, que se termina convirtiendo en energía calórica. Muy bien. Bueno, no solo decimos que la potencia activa que ingresa es la misma que sale en un transformador ideal, sin pérdidas, sino que también pasa con la potencia reactiva, con la potencia aparente, o sea, con el triángulo de potencias completo. Todo lo que entra sale por el transformador. Eso es el transformador perfecto. Muy bien. Ahora fíjense que si me pongo a ver las corrientes en el transformador, yo tengo dos circuitos separados de corrientes que no se tocan en ningún momento. El circuito del primario tiene su corriente y sale por acá. Y tengo otro circuito aparte, que es el circuito del secundario, con su corriente, su tensión. En ningún momento se toca la corriente del primario con la corriente del secundario. Son como dos circuitos separados. Están enlazados por el flujo magnético, pero eléctricamente están separados las corrientes. Y eso es una dificultad para nuestra electrotecnia, para poder calcular un circuito eléctrico que lleva un transformador en el medio. ¿Cómo hago yo para aplicar la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff cuando paso de un circuito eléctrico a un circuito magnético y de ahí a un circuito eléctrico del otro lado? Entonces, vamos a ver cómo hacemos con eso. Para eso vamos a estudiar o vamos a ver el efecto de una impedancia que yo conecto, por ejemplo, en el secundario del transformador, yo conecto una resistencia. Esa resistencia que yo conecto, ¿qué efecto me hace del otro lado del transformador? Eso lo podemos analizar. Fíjense que la impedancia que yo conecte en el secundario, por ley de Ohm, va a ser la tensión que tengo en el secundario dividida la corriente ahí en el secundario. ¿Está bien? Definición de impedancia. Y el efecto que yo veo en el primario lo llamo así. La impedancia del secundario, ZS, pero con el apóstrofe, y significa vista desde el otro lado del transformador, vista desde el primario. El efecto que me hace en el primario conectar una impedancia en el secundario. Y esa es la mayor dificultad que nos da el transformador, porque tenemos básicamente dos lados para mirar el transformador. Yo me puedo parar del lado del primario o me puedo parar del otro lado, del lado del secundario, porque tengo dos circuitos separados. Sin embargo, están relacionados entre sí, por eso yo puedo ver qué efecto tiene una impedancia que yo conecto del lado del secundario, por ejemplo, qué efecto me hace al lado del primario, esa misma impedancia. Bueno, esa impedancia
del secundario vista desde el primario. En el primario será tensión del primario sobre corriente del primario. Y como yo sé que la tensión del primario es la tensión del secundario por la relación de transformación, porque P sobre Bs es igual a A, y la corriente del primario también lo puedo escribir como corriente del secundario sobre A, por las relaciones que vimos acá. Entonces finalmente me queda tensión del secundario dividido corriente del secundario por la A al cuadrado. Y tensión del secundario dividido corriente del secundario no es más que la impedancia que tengo en el secundario. Entonces, fíjense que el efecto de esa impedancia que yo conecto en el secundario, el efecto que yo veo desde el primario es la impedancia por la constante de transformación al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo conecto en el secundario una resistencia de 2 ohms. ¿Está bien? En mi transformador 220-110, como hablábamos antes. Esa impedancia de 2 ohms, esa resistencia de 2 ohms que yo conecto en el secundario, el efecto que me hace desde el primario es 2 ohms por 2 al cuadrado 4. 2 por 4, 8. Es como si yo tuviese 8 ohms conectado. ¿Sí? Yo conecto 2 ohms en el secundario y desde el primario lo veo como si fuese 8 ohms. ¿Sí? O sea, todo lo que yo conecto de un lado del secundario tiene efecto del otro lado del transformador. En el caso de una impedancia, el efecto que tengo conectar una impedancia en el secundario, en el primario, lo puedo expresar como impedancia por A al cuadrado. Y esto también lo puedo hacer al revés. Yo conecto una impedancia en el primario y quiero ver qué efecto tiene en el secundario. ¿Sí? Entonces sería ZP, impedancia del primario, con 2 apóstrofes. 2 apóstrofes quiere decir lo veo desde el secundario. Muy bien. En el secundario voy a tener tensión del secundario dividido impedancia del secundario. Y si voy a las relaciones de transformación, la tensión del secundario la puedo escribir como BP sobre A, y la corriente del secundario la puedo escribir como IP por A. Entonces me va a quedar BP sobre IP dividido A al cuadrado en este caso. Porque A acá la tengo en el denominador y acá también. Por lo tanto, BP sobre IP no es más que la impedancia del primario. Y me va a quedar dividido A al cuadrado. O sea, tengo el efecto contrario. Es decir, yo conecto 8 ohms en el primario y en el secundario lo voy a ver como 8 dividido 2 al cuadrado 4 como una impedancia de 2 ohms. El efecto que me hace. Bueno, bien, después vamos a ver algunos ejemplos numéricos para que vean ese tema, que básicamente es el centro del transformador, del cálculo. Este es el símbolo eléctrico. Cuando vean un transformador dibujado, van a ver la bobina del primario, la bobina del secundario, estas líneas paralelas que indican que hay un núcleo de acero o de material ferromagnético, que no es aire. Y después tienen los puntitos negros. Estos puntitos negros se llaman bornes homólogos, y se lo dieron por ahí en alguna física. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo tensión positiva de este lado, en el borne homólogo, del otro lado me aparece tensión positiva en el otro borne homólogo. ¿Y eso de qué depende? Y como yo enrollo acá la bobina, si esta la enrollo así, pero esta la enrollo al revés,
Entonces el borneumólogo me aparece del lado de abajo. Y cuando yo tenga tensión positiva de este lado, del lado del secundario voy a tener tensión positiva del lado de abajo. Es simplemente cómo está enrollada la bobina. Muy bien. Bueno, esas definiciones hay que ir tomándole la mano. Bueno, y por último, si quieren, podemos ver, para comparar, un circuito monofásico sencillo. Lo vamos a analizar sin transformador y después le vamos a poner un par de transformadores, un transformador que eleve la tensión 10 veces, que es lo que sucede en la realidad. Yo tengo, supónganse, una bocina eléctrica, levanto la tensión, la transporto a lo mejor 1000 kilómetros en alta tensión y acá cerca de la carga, cerca de la ciudad, hago la transformación contraria. Bajo la tensión 10 veces en este caso, en este ejemplo, para volver a la tensión que necesito en la carga. Y vamos a ver la diferencia entre un circuito y el otro, sin transformador y con transformadores, y cómo resolvemos un circuito con transformadores. Bueno, el ejemplo dice, supongamos tener este generador de 480 voltios que alimenta una carga de 4J3 a través de una línea de transmisión que tiene una impedancia pequeña, 0,18 ohms, más J24, una pequeña instancia. Y vamos a calcular el voltaje en la carga y las pérdidas en la línea. El voltaje que tengo acá, salgo con 480 voltios. ¿Con qué voltaje llego a la ciudad, supónganse? ¿Y qué pérdidas de potencia tengo en el cable de transmisión? Y lo vamos a comparar con el circuito con transformador. ¿Sí? Muy bien, vamos a resolver. ¿Cómo resuelvo este circuito sin transformador? Este lo sabemos hacer. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente acá? ¿Cómo hago para calcular la corriente de este circuito? Con la impedancia. Muy bien. Tensión. Impedancia total, la tengo en serie, sumo una impedancia con la otra y la corriente será la tensión que tengo en el generador dividido la impedancia total. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La corriente entonces me va a quedar la tensión del generador dividido la impedancia de línea más la impedancia de carga. 0,18 ohms más J 0,24 que tengo en la línea de transmisión, más 4 más J3 que tengo en la carga. ¿Sí? Me queda 480 voltios, le pongo un ángulo de referencia 0, dividido esta impedancia total, que me da la suma, y eso me da 90 amperes con un cierto aumento. ¿Está bien? Entonces, la tensión en la carga va a resultar I por Z, ¿correcto? Es decir, yo tengo que sacar la tensión acá. Va a ser la corriente que pasa por acá por la impedancia que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuánto me da esa tensión en la carga? La corriente que recién calculamos por la impedancia que tengo en la carga, 4 más J3, hago el producto, me da 454 voltios. Con un pequeño ángulo. Quiere decir que salimos del generador con 480 voltios y llegamos a la carga, que puede ser una ciudad, con 454 voltios. ¿Por qué? Y porque en la línea de transmisión hemos perdido un poco de tensión. Si calculamos la pérdida en la línea,
La pérdida es una pérdida de potencia, la calculamos en vatios, será I cuadrado por R, será la corriente que hemos calculado al cuadrado por la resistencia que tengo en la línea de transmisión, los 0,18 que tengo acá. Esa es la pérdida de potencia que tengo en la línea. En este caso, casi 1500 vatios pierdo en la línea de transmisión. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a resolverlo con los transformadores, a ver qué obtenemos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los transformadores para tratar de tener un único circuito eléctrico y poder aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para poder calcular corrientes y demás. ¿Cómo hacemos para sacar un transformador? Es decir, yo tengo que reemplazar este transformador. Si yo lo miro desde este lado, yo me voy a quedar del lado del generador, entonces vamos a sacar de a uno de los transformadores. Fíjense, yo saco este transformador de este lado. Entonces, la impedancia que yo tengo, esta impedancia que yo tengo de este lado, este es el secundario del transformador. Y esa impedancia, ¿qué efecto me hace en el primario del transformador? Porque yo al final la quiero pasar al primario del transformador y me olvido del transformador. Entonces yo tengo que convertir esta impedancia, llevarla al primario del transformador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la impedancia del secundario yo la veo desde el primario como esa misma impedancia multiplicada por A al cuadrado? Entonces, ¿A cuánto vale acá? Tengo un transformador que baja la tensión 10 a 1. Entonces, A vale 10, la relación de transformación. Entonces, esta impedancia que tengo acá conectada al secundario, la tengo que multiplicar por 10 al cuadrado, o sea, por 100. ¿Sí? Entonces, la impedancia que yo voy a ver acá, el efecto que yo voy a ver acá en el primario va a ser 400 más J 300. ¿Sí? Va a ser esa impedancia por A al cuadrado. Entonces, yo puedo sacar este transformador T2 y me va a quedar así. Yo lo saco y dejo el primario simplemente, pero con una impedancia 400 más J300. ¿Sí? Y con eso ya puedo calcular, o sea, no puedo calcular nada en el secundario, pero sí puedo calcular esta corriente que va a ser la corriente del primario del transformador. Después, teniendo la corriente del primario, voy a calcular la corriente del secundario. Pero así yo no puedo calcular nada. Es más, todavía tengo que sacar este otro transformador para poder calcular las corrientes. ¿Sí? Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con este otro transformador. Esta impedancia que tengo en el secundario del transformador T1, la quiero pasar a el primario del transformador. O sea, ¿qué me quedaría acá adelante? Y bueno, sumo, me queda 400,18 más 300,24. Y ahora este transformador es al revés. La relación de transformación, como este es un transformador elevador, que me eleva 10 veces, entonces B2 sobre B1, B1 sobre B2, que es la relación de transformación, es 0,1, porque la tensión del primario es 10 veces más chica que la del secundario. Tiene una relación A de 0,1. Al cuadrado va a ser 0,01. Entonces, el efecto que tengo con toda esta impedancia es, en el primario, es dividido 0,01, multiplicado por 0,01 o dividido 100. La impedancia que tengo acá. Muy bien, entonces me va a quedar
Eh, Fíjense, yo tengo la impedancia, estas acá, dividido 100, bueno, me quedarán con 2 ceros más en el primario del transformador. Fíjense, yo saqué el transformador T1 y me quedaron estas impedancias de la línea de transmisión con 2 ceros más, porque lo dividí por 100. Y esta otra impedancia que yo tengo acá, si la divido por 100, vuelvo a tener la impedancia de 4J3. ¿Sí? Y ahora sí puedo resolver, ahora tengo una sola corriente, y ahora sí podemos resolver como sabemos, sin los transformadores. ¿Sí? ¿Qué puedo sacar acá? La corriente. ¿Qué corriente va a ser? La corriente del generador, no va a ser la corriente de acá, de este lado, porque hemos sacado los transformadores. La única corriente verdadera que me quedó en este circuito es la corriente del generador. Entonces acá hago 480 voltios, divido las impedancias y me da la corriente del generador. Esa corriente del generador me da 95 amperes. Una vez que tengo la corriente del generador, vuelvo a poner el transformador y voy calculando las corrientes al otro lado del transformador con la relación de transformación. Yo tengo acá un transformador que tiene una relación de transformación de 0,1, porque este transformador eleva 10 veces. Entonces, la corriente IG, ¿cómo va a ser respecto de esta corriente I de línea? La IG ya la conozco, 95 amperes. Y esta corriente de línea, claro, la relación de transformación, o sea, vamos a las fórmulas del transformador. La corriente del primario sobre la corriente del secundario es 1 sobre A. Si A vale 0,1, 1 sobre A vale 10 para nuestro caso. ¿Dónde estaba acá? Vamos. La corriente de línea, entonces, en este caso, tengo que aplicar la relación de transformación con el dato que tengo, que es la IG. Creo que está hecho por acá. La corriente de línea es la corriente del secundario del T1. Entonces, la corriente esa de línea, que es la corriente del secundario, va a ser la corriente del primario por la relación del transformador 1. 95 amperes hemos calculado por 0,1, que es la relación de transformación. Entonces me da 9,59 amperes, la corriente que pasa por acá. 9,59 amperes. Y ahí llego al transformador T2. Conociendo la relación de transformación del transformador T2, puedo calcular la corriente del secundario de ese transformador. Y acá la relación de transformación es 10 veces, porque baja la tensión 10 veces. Por lo tanto, la corriente en la carga, la corriente que pasa por acá, en el secundario del T2, va a ser, con la misma relación que antes, la corriente del primario, que ahora es la corriente de línea. Esta corriente de línea es la corriente ahora del primario, del T2, por la relación de transformación del transformador 2 a 2, que vale 10. Por lo tanto, 9,59 amperes que tengo acá, por 10 me da 95 amperes acá en la carga. O sea, la misma corriente que tengo acá la voy a tener finalmente acá, porque le puse dos transformadores
inversos. Uno levanta la tensión 10 veces y el otro baja la tensión 10 veces. Sin embargo, la tensión en la carga, fíjense cuánto nos da. La corriente de la carga, 95 y pico, por la impedancia, que es 4,J3, me da casi 480 voltios. Muy parecido a lo que tengo acá en el generador. O sea, perdí muy poquita tensión aplicando los transformadores. ¿Sí? Antes, ¿cuánto nos había dado este valor? Tensión en la carga. No me acuerdo, vamos a verla. Pero bajaba bastante. 454 voltios. 454 voltios. Sin el transformador. ¿Y eso es por qué? Porque perdíamos tensión en la línea, acá. Y perdíamos 1500 vatios en la resistencia de la línea. Ahora, aplicando los transformadores, ¿qué logramos? Logramos que esta corriente de la línea baje 10 veces. Porque el transformador eleva 10 veces la tensión y la corriente baja 10 veces. Este transformador vuelve las tensiones y corrientes a sus valores originales, pero ya no perdemos la tensión y la potencia en esta resistencia. Por eso la tensión nos quedó casi 480 voltios, casi igual a la del generador. Casi 480 voltios, la tensión en la carga, y la potencia en la línea, I cuadrado por R, fíjense cuánto nos da. 16 vatios apenas. Antes nos daba casi 1500. ¿Sí? Por eso en la práctica lo que se hace es eso. Yo desde la usina levanto todo lo posible la tensión, la llevo, y Argentina es un país grande, entonces la red interconectada, a lo mejor tengo una central allá en la Patagonia, en Chocón, Cerros Colorados, tengo que venir a Buenos Aires, a Córdoba, tengo más de 2000 kilómetros, entonces es importante no perder en el camino esa potencia y entregarle a la ciudad, sí, toda la potencia y la tensión de 220, no le puedo entregar 150 voltios. Por eso en la práctica se hace así. Bueno, ¿pudieron seguir el ejemplo? Estos son transformadores ideales, digamos. Después vamos a empezar a estudiar las pérdidas que tiene un transformador, entonces nos vamos a meter dentro de un transformador para calcular bien los efectos que tiene, el circuito eléctrico equivalente de un transformador, etcétera, etcétera. Todo eso lo llamamos al transformador real, todos los efectos que tiene ahí. Pero lo dejamos para la próxima clase, ¿me parece? Muy bien. Bueno, no sé si alguien llegó más tarde por la asistencia. Mariano, llega con gusto. Chao, profe. Chao, nos vemos, chicos. Chao, Santiago. Chao, profe. Chao. Chao, Mateo.